Hola a todos, bienvenidos a la clase número 7 de Recursos Naturales y Preservación Ecológica número 1. Soy la profesora Mariana Urbano y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a continuar hablando de recursos naturales, pero en especial de los recursos forestales. Los recursos forestales son una subdivisión, forman parte de los recursos naturales, ¿sí? Es decir, los recursos naturales componen a los recursos forestales. Si hablamos de qué recursos naturales, los renovables, en especial los vegetales y los animales que conforman a un bosque. ¿Por qué? Porque los recursos forestales son el conjunto de los bosques, masas boscosas, de los cuales el ser humano utiliza para satisfacer sus necesidades socioeconómicas. Entonces, recurso proviene de la naturaleza o ambiente que se puede utilizar por el ser humano. Son suelos que tienen la capacidad para mantener el equilibrio de varias especies que conviven dentro de ese ecosistema, ¿sí? Y a su vez pueden ser utilizadas, o son utilizadas, mejor dicho, por el hombre para satisfacer varias necesidades. Existen varios tipos de bosques, bosques naturales, seminaturales o también artificiales. Vamos a verlos ahora a continuación. Entonces podemos definir recursos forestales como masas boscosas que constituyen una fuente de recursos bióticos renovables. ¿Qué quiere decir esto? Que estos recursos forestales están formados por recursos bióticos, los cuales son renovables. Recursos bióticos hablamos de árboles, animales silvestres, flores, y toda la flora y la fauna que forman parte de estos bosques, los cuales dan origen a los recursos forestales. Actualmente se está observando que hay una intensa explotación por parte del hombre de los bosques. Es decir, si bien sabemos que los bosques están compuestos por recursos renovables, como lo son los árboles, animales silvestres, flores, ¿sí? Diferentes recursos renovables. Sabemos que los renovables se reciclan naturalmente por sí solos y hay que darles el tiempo necesario para que estos se regeneren. Es decir, que si uno utiliza, por ejemplo, un recurso natural tal como el árbol, y lo talo, y lo talo, y lo talo, lo saco, lo corto, sabemos que va a llegar un momento que si no lleva un proceso, un tiempo determinado para que éste se desarrolle, crezca nuevamente. Si no le damos el espacio temporal para que esta especie se desarrolle normalmente, va a llegar un momento que se va a extinguir. También sucede con los animales, también sucede con el suelo, que es otro recurso natural. También sucede con el agua, con el aire, ¿sí? Con cualquier tipo de recurso natural renovable que no les demos el uso racional se va a extinguir a largo plazo, ¿no? ¿Para qué utilizamos? ¿Qué es los recursos forestales? ¿Cuál es la actividad o la utilización que le damos? Bueno, podemos generar la madera, la podemos utilizar para construir viviendas, para generar combustible. A la pulpa de la madera la utilizamos para la fabricación del papel. Realizamos productos alimenticios de estos vegetales, también utilizamos los frutos, por ejemplo, las setas. Productos industriales generados también a partir de la madera, como el corcho, el látex, el incienso, las resinas, y también generamos desde las raíces, hojas, ¿sí? Y otras estructuras vegetales, también podemos generar medicamentos para beneficio humano, ¿sí? Recursos forestales, podemos mencionar un dato importante de los bosques que, por ejemplo, el 25% de la superficie terrestre o de la Tierra está formada por bosques. Es decir, que aproximadamente el 4.000 millones de hectáreas forman parte del planeta Tierra. Es muy importante. El 25% del planeta son bosques. Y dada la importancia de los mismos, importancia de los bosques, es fundamental la presencia del bosque o de la vegetación, ¿sí? en el mundo, en el planeta, ya que favorecen la coexistencia de las especies en el mundo. Sabemos que dentro de un ecosistema, dentro de un bosque, por ejemplo,
conviven muchas especies, hay una gran biodiversidad, y las cuales viven equilibradamente, ¿sí? ¿Cuál es la problemática? Bueno, está ligada a la funcionalidad, porque sabemos que los bosques, los vegetales, liberan el oxígeno, ¿sí? El oxígeno que nosotros consumimos, el oxígeno que liberan mediante la fotosíntesis, nosotros lo utilizamos. Es por eso que se dicen que los bosques forman parte del pulmón del mundo, ¿sí? Hay grandes bosques, sabemos que el 25% del planeta entonces está formado por bosques, por vegetación en especial. Y estos bosques tienen la funcionalidad principal de liberar oxígeno al medio. Por eso se les dice pulmón del mundo. ¿Para qué? ¿Por qué es importante? Porque nosotros utilizamos el oxígeno para vivir, para realizar nuestras funciones, nuestra combustión. Respiramos oxígeno y realizamos la combustión utilizando ese oxígeno de los alimentos dentro de cada célula de nuestro cuerpo, de los alimentos que ingerimos. Y así podemos desarrollarnos día a día, desarrollar todas las funciones vitales, gracias a este elemento químico que está compuesto, que forma parte del aire. También en el aire hay dióxido de carbono, que nosotros liberamos al medio, ¿no? El dióxido de carbono. Este dióxido de carbono también lo utilizan las plantas. Cabe decir también que las plantas también liberan dióxido de carbono, ¿sí? No está mal lo que dije al principio. Las plantas también realizan la respiración como nosotros. Es decir, consumen oxígeno y liberan dióxido de carbono también. Respiran. Una respiración como la nuestra. Pero también utilizan el dióxido de carbono y liberan oxígeno. Son dos procesos distintos que los vimos en biología. Bien, el dióxido de carbono que ellos utilizan lo fijan mediante la fotosíntesis para formar una molécula que es glucosa, la cual les va a dar la propiedad de desarrollarse, va a ser posible que se desarrollen y crezcan día a día. Entonces, el dióxido de carbono es regulado, al igual que el oxígeno, mediante los bosques, mediante los vegetales, ¿sí? Es muy importante la presencia de los bosques en el mundo, en el planeta. Es por eso que al utilizarlo hay una problemática, porque si no se hace un uso racional de los mismos, podría haber una disminución de estos bosques, como está ocurriendo hoy en día. Se destruyen bosques a un ritmo de 7 millones de hectáreas anuales. Por año hay 7 millones de hectáreas menos de bosques. ¿Sí? Es muchísima la cantidad. Es lo que equivaldría a un campo de fútbol o una cancha de fútbol, como quieran llamarlo, cada 4 segundos, eliminada. Es una problemática muy importante a tener en cuenta. Los bosques proveen el suministro de diferentes materias primas, tanto de origen vegetal como de origen animal, como venimos viendo. El producto más frecuente explotado es la madera, obvio. ¿Cuál es el producto imprescindible del bosque más explotado? Es la madera. Vamos a ver ahora que los bosques forestales, los recursos forestales se dividen en maderables y no maderables. Vamos a ver que en cada uno se va a consumir una materia prima diferente. Las industrias van a hacer uso de diferentes materias primas o diferentes recursos de los bosques. ¿A qué definimos? ¿Cómo define la FAO el bosque? Bosque es definido por la FAO como una superficie de suelo que es mucho más grande que 5.000 metros cuadrados, que posee árboles con una altura mayor a 5 metros y una cubierta forestal de aproximadamente el 10%. Eso lo dice la FAO. Sabemos que la FAO es una de las organizaciones de las Naciones Unidas que protege, ¿sí? Y controla la agricultura.
Vamos a definir entonces tres tipos de bosques. Bosques primarios, seminaturales y artificiales. Los primarios están compuestos por especies nativas de árboles, es decir, que son bosques cuyo territorio posee especies de árboles, pero que son nativos, son propios de ese territorio y crecen naturalmente, sin intervención del hombre. El bosque seminatural es aquel que posee especies nativas, pero que esas especies nativas no crecen naturalmente por sí solas, sino que crecen de la mano del hombre, ¿sí? Los hombres han plantado o sembrado esos árboles, ayudando para que reaparezcan esos árboles de forma natural, pero con ayuda del hombre. Después tenemos bosques artificiales que son obtenidos de forma totalmente artificial, donde el hombre planta o siembra árboles o genera plantaciones, pero desde el comienzo, ¿sí? Siempre entonces totalmente es una plantación forestal realizada por el hombre. División de los recursos forestales. Tenemos maderables y no maderables. Sabemos que la madera tiene una composición de diferentes tipos de macromoléculas. Una de ellas es la celulosa. Luego tenemos la hemicelulosa y la lignina, ¿sí? Son 3 macromoléculas que componen a los árboles, a los vegetales. Y las células de los vegetales poseen una estructura llamada pared celular, que es la que les otorga la dureza y la estructura típica de los vegetales. No vamos a hablar mucho, no nos vamos a detener mucho en las características de las células vegetales porque sería muy denso para recursos naturales. Ya lo vimos en biología. Bueno, maderables. Recursos forestales maderables son aquellos en donde se aprovechan la celulosa. Una de las macromoléculas que se aprovecha es la celulosa, es decir, que se utiliza el tronco de lo que sería el árbol, para darle un ejemplo. Se aprovecha la madera propia del árbol, ¿sí? Se realizan muchos productos a partir de la celulosa. Vamos a ver que en los maderables, en la siguiente diapositiva, vamos a ver qué se produce a partir de los maderables. Por ejemplo, la leña, donde se genera energía energía calórica para las actividades humanas, ¿sí? Energía calórica, por ejemplo, para la época invernal, en invierno, para calentar nuestros hogares, o calefaccionar, mejor dicho. También tenemos para otro tipo de utilizaciones, como por ejemplo combustible, para generar muebles. Vamos a verlo más adelante. En cambio, en los no maderables vemos que se aprovechan otro tipo de estructuras de los vegetales que forman parte de estos bosques. Por ejemplo, las raíces, los tallos, resinas, fibras, ceras, gomas, es decir, y otras especies que componen estos bosques. Por ejemplo, los animales silvestres, flores. Aquí, por ejemplo, se obtienen medicamentos a partir de raíces o de hojas, que no hablamos ya del tronco, ¿sí? Sino que hablamos de tallos, de hojas, de raíces, de otras estructuras de los vegetales. Y también de otras especies, como los animales silvestres. Acá está bien subdividido qué es lo que se utiliza, qué producto o qué materia prima se utiliza en los recursos maderables. Recursos forestales maderables. Por ejemplo, la leña, como les dije, fabricación de muebles, industria papelera, se fabrica el papel, se fabrica combustible a partir de la celulosa. Productos no maderables, donde utilizamos otras porciones de los vegetales y también de otras especies, como por ejemplo los animales silvestres, raíces, otras flores, no solamente los árboles. Y así se generan otros tipos de productos, ¿sí? Y actividades industriales que utilizan otro tipo de madera y generando otros tipos de subproductos como otros tipos de madera, ¿sí? A partir de diferentes tipos de árboles se generan distintos subproductos o maderas.
Funciones de los bosques, ya vimos algunas, pero una de las principales es que poseen o contienen, en ellos viven el 60% de la biodiversidad que existe en el planeta. Entonces, hay ¿a qué llamamos biodiversidad? A la gran variedad de especies que habitan en nuestro planeta. O sea, cuando hablamos de variedad de especies, hablamos de especies animales o vegetales. Todas las especies en conjunto, ¿sí? En donde vamos a notar que van a realizar o mantener un equilibrio dentro de cada ecosistema. Se van a equilibrar mutuamente. Muy bien. Esta biodiversidad, entonces, el 60% de la biodiversidad que existe en el planeta vive o habita en los bosques. La existencia de los bosques garantiza la presencia del agua. ¿Por qué? Porque el ciclo hidrológico, el ciclo del agua, sabemos que hay un ciclo del agua, ahí en la diapositiva vemos un ciclo en la que el agua asciende hacia la superficie y luego hacia las nubes, luego desciende como lluvia, ¿sí? Como lluvia, y desciende nuevamente formando parte de las montañas, del subsuelo, del océano, y nuevamente se evapora y ascendiendo hacia la superficie. El Sol es el encargado, mediante la energía solar, de producir la evaporación o el cambio de estado del agua desde la superficie terrestre hacia las nubes. Junto con los océanos se cumple entonces un rol fundamental en la regulación del ciclo hidrológico. Los océanos y los bosques regulan ese ciclo hidrológico porque son factores imprescindibles de los mismos, del mismo ciclo. En los bosques también, como ya lo dijimos, se fija el carbono a través del dióxido de carbono. El carbono va a formar parte, que nosotros liberamos carbono, el carbono en la materia orgánica, ¿sí? El carbono es un elemento químico que forma parte de todas las materias orgánicas, entre ellas los vegetales. ¿Por qué los vegetales poseen carbono como elemento químico imprescindible? Porque los vegetales forman una molécula a través de la fotosíntesis que se llama glucosa, ¿sí? Como les dije anteriormente. La glucosa es la que les da energía para desarrollarse y crecer a los vegetales. Los mismos obtienen esta glucosa a partir de una molécula que se llama dióxido de carbono, ¿sí? Que está en el ambiente. El dióxido de carbono se fija y se libera, como se ve en el gráfico de abajo, oxígeno al ambiente, mediada utilizándose energía solar. Se neutraliza así entonces el dióxido de carbono y el oxígeno que hay en el aire, que hay en el ambiente, en el planeta. Se pueden neutralizar 10 toneladas de dióxido de carbono por hectárea al año, imagínense. Constituyen una fuente importante de materias primas renovables. Esto lo venimos viendo, que se puede utilizar la madera para elaborar diferentes productos. De hecho, muchas civilizaciones indígenas y muchos pueblos dependen de estos bosques porque habitan en ellos, ¿sí? Tienen costumbres determinadas y no sería una buena idea o un buen suceso que se eliminen, ¿no? Superficie de recursos forestales mundiales. Existen en el mundo unos 4.153 millones de hectáreas de bosques, ¿sí? Como dijimos, el 25% del mundo o del planeta Tierra corresponden a bosques. El 93% de esos bosques son naturales y el 7% solamente son plantaciones forestales, es decir, son artificiales, bosques artificiales elaborados por el hombre. Ahí vemos un pequeño gráfico, un 7% de esos bosques son elaborados por el hombre y el 93% de esos bosques son naturales, por suerte. Características de los bosques artificiales, es decir, de aquellos que elabora el hombre a través de plantaciones o cultivos
elaborados por ellos, ¿sí? Por la mano del hombre. Estos bosques tienen una rapidez de crecimiento, es decir, que crecen mucho más rápido que los bosques naturales, que llevan su tiempo. Al ser natural, es más lento el proceso de crecimiento. Se hace un buen manejo de lo que es la vegetación y del cultivo de los árboles. Existe en estos tipos de bosques mayor posibilidad entonces de planificar los trabajos. Se planifica, se decide dónde cultivar y cómo cultivar y qué tipo de especie cultivar. Hay mayor homogeneidad entonces de la materia prima que quiero obtener. Y problemas medioambientales de perfil comparativamente bajo, porque se controla, hay un control. Existen organizaciones que exigen un control de estos tipos de bosques, porque si no, no se podrían existir, no se podrían realizar estos bosques artificiales. Obviamente que hay un control. Hay organizaciones que controlan la existencia o la realización de estos bosques. Cosecha de bosques artificiales. Acá vemos cómo se elabora un bosque artificial. Y obviamente cómo se obtiene. Acá se está acumulando, ya retirando la madera que va a ser utilizada como materia prima para diferentes productos. Cosecha mundial de madera. Origen y destino. Cerca del 40% se va a utilizar para diferentes productos como por ejemplo la construcción, la madera para el papel, para la elaboración del papel, ¿sí? Construcción de viviendas, de vías, de muchos, diferentes vías va a tener. Esta madera va a ser utilizada para generar diferentes productos que van a ser utilizados para las diferentes actividades humanas. Y cerca del 60% de la madera obtenida va a ser utilizada para combustibles. Bien, el consumo mundial por año de madera es aproximadamente 4.100 millones de metros, ¿sí? 4.100 millones de metros cúbicos, lo que corresponde a un 56% de este volumen, ¿sí? Es decir, aquí es donde volvemos con la anterior diapositiva, donde el 60%, por eso dice 56%, es utilizado como combustible y cerca del 40%, más específicamente el 44% restante, es industrializado, es decir, que la madera se utilizará, por ejemplo, para la fabricación de papel, ¿sí? Para construcción, diferentes usos. Deforestación. Es una de las actividades que se realizan para obtener esa madera como materia prima. La deforestación es la actividad en la que se talan árboles con fines económicos, ¿sí? Que se desmontará total o parcialmente de diferentes territorios con árboles, ¿sí? Con boscosos, ¿sí? Con bosques, diferentes territorios boscosos que poseen árboles, se talarán, ¿para qué? Para fines agrícolas, a ganaderos o de otro tipo, ¿sí? Para generar vías, para construir. Es decir, que un territorio donde se eliminan los árboles por medio de la tala o también la quema. Muy bien. Se estima que ya se han destruido aproximadamente el 80% de los bosques. Estos bosques son los bosques naturales, ¿sí? Los primarios, los que tienen árboles nativos propios de ese territorio. El 80%, queda solo un 20% de bosques primarios, puros, de bosques naturales. El 20% es un porcentaje muy diminuto, ¿no? Es triste. En los últimos 20 años se han perdido 200 millones de hectáreas
y actualmente hay aproximadamente 15 millones de hectáreas destruidas por año de bosques. Queda un 20% y eso es un dato muy importante, ¿no? Nos identifica, nos hace ver cómo se está haciendo un uso que no es racional de los bosques, de este recurso forestal. En Centroamérica la tasa de deforestación es de 48 hectáreas por hora. De continuar así, dentro de 44 años no existirían bosques en esa región. Ahí vemos que se podrían extinguir. En el Amazonas, el mayor bosque que se considera el pulmón del mundo, ¿sí? Se ha deforestado, hay una deforestación terrible. Sabemos de la actual quema que se ha producido, sí, pero bueno, del tema no vamos a hablar, pero es triste la cantidad de especies que han muerto y cómo se ha dañado ese territorio que es tan importante para el mundo. Sin ir más lejos se le dice el pulmón del mundo por algo, ¿no? ¿Qué es el manejo forestal sostenible? Y bueno, es el aprovechamiento de recursos forestales. Se utilizan esos recursos forestales, pero como les dije, hay organizaciones que regulan, por suerte, que esté armonizado el interés ecológico y económico. Es decir, que yo puedo utilizarlo, ¿sí? Se pueden realizar uso de esos recursos forestales, pero siempre con un uso racional, regulado. Y si no existen organizaciones que regulen esto, lamentablemente hay abusos, ¿sí? Los cuales pueden ser peligrosos, porque así se pueden extinguir, como vimos, el 60% de la biodiversidad que existe en el planeta vive en los bosques. Hay muchos puntos por los cuales el bosque se considera imprescindible para el planeta. El 25%, recordamos, forma parte, son bosques del planeta. Entonces hay que cuidarlos y eso depende de nosotros. Es por eso que debemos informarnos, ¿sí? Para saber cuidarlos. Tendencia de los recursos forestales en el mundo. Las amenazas más importantes que enfrentan los bosques en los que se refiere a su extensión y condiciones son la conversión para otros usos del suelo y la fragmentación como consecuencia de las actividades agrícolas, la tala indiscriminada y la construcción de vías. Esto lo venimos viendo en las anteriores diapositivas. Esto significa que los usos que se le dan a estos bosques principalmente son la utilización de estos suelos para diferentes actividades. Actividades agrícolas, por ejemplo, se tala indiscriminadamente, irracionalmente, sin pensar en el después, en el daño que se le está generando a ese bosque, la construcción de vías. Y bueno, hay que elaborar una conclusión de todo esto y obviamente procurar no dañar el medio ambiente, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos con la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima. Saludos.